Dentro de los gusanos parásitos, aparte de los platelmintos, tenemos ciertos grupos que en su mayoría son de vida libre, pero cuentan con representantes que pueden causar problemas económicos en lo que serían ciertas especies comerciales. Entre estos están los gusanos del filo que se llaman Emertea, a los que se les conoce comúnmente como gusano cinta. La mayoría de estas especies son marinas, muy pocas de agua dulce y muy pocas terrestres. Y principalmente su estilo de vida es ser depredadores de animales que encuentran. Tienen adaptaciones para capturar, como lo es la presencia de una trompa que sale aparte de la boca en una sección que se llama el rinconcele. Es una cavidad donde está alojada esa trompa. Y esta la pueden estirar para golpear las presas, enrollarlas y consumirlas. También con la boca pueden capturar organismos directamente y algunos consumen huevos de peces que dejan sobre la roca. Entonces los nemertinos son básicamente gusanos muy alargados, pueden parecerse a un platelminto, pero las diferencias son esas: presentar esa trompa que se llama proboscis alargada. En algunos casos puede tener una espina que se llama estilete, en otros no. El cuerpo está formado por capas del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y esas capas del mesodermo, aparte de los órganos que van a estar ahí del animal, también tiene capas de tejido musculoso. Ya pueden ser 2 o 3. Eso les da bastante facilidad para movilizarse y contraerse. La otra cosa es que en la cavidad donde está guardada esa trompa hay un recubrimiento de un tejido que se llama peritoneo, por lo cual eso es una cavidad celomática. Y además, estos animales cuentan con un sistema circulatorio cerrado por el cual circula un tipo de sangre que les ayuda para la oxigenación. Esto posiblemente tiene que ver con las características de muchos de ellos de ser depredadores activos y que ocupan un metabolismo más rápido, y un sistema circulatorio cerrado beneficia en eso. El tracto digestivo es completo, a diferencia de con los platelmintos, en que solo está la abertura de la boca. Aquí tenemos tanto la abertura de la boca, que se dirige por todo el intestino hasta que sale finalmente por el ano. Estos gusanos tienen coloraciones muy llamativas: amarillas, anaranjadas, azules, etc. Lo otro que podemos ver es la presencia de una epidermis ciliada, parecida a lo que pasaba con las planarias en platelmintos. Y aparte de eso, también algunos pueden producir moco, llamado rhabdites, como en las planarias, que les ayuda a desplazarse. Les ayuda a movilizarse con los cilios sobre esa mucosidad y andar sobre el sustrato. Cuentan con órganos sensoriales, los cuales son ojos sencillos, como manchas, y también cuentan con hendiduras o surcos en la cabeza que les ayuda a detectar sustancias químicas del agua y también de detectar entre organismos de su grupo. La reproducción básicamente se hace por larvas que salen de huevos que han sido fecundados por estos organismos, aunque también hay reproducción asexual por partición del cuerpo y se pueden formar nuevos gusanos, como pasaba también en las planarias. Importante dentro de estos es la presencia de dos grupos, como lo es el género Carcinonemertes, que van a ser parásitos de crustáceos, viviendo en el abdomen de las hembras de cangrejos, y ahí se colocan sobre las masas de huevo que las hembras de los cangrejos cuidan, y entonces consumen el material alimenticio de los huevos, causando mortalidades. Los gusanos van a estar pegados en los huevos totalmente, hasta tienen el color similar a los huevos de los que parasitan. Y pueden poner sus huevos ahí también para que se alojen en estas masas. Por larvas pueden salir de esos huevos y colonizar otras nuevas hembras de crustáceo. Esto ha causado problemas en otros países, como en Estados Unidos, donde en California una pesquería de un cangrejo que se llama Cancer Magister colapsó por cierto tiempo debido a una alta incidencia de estos parásitos. Y en Costa Rica se ha detectado en lo que es el cangrejo azul, que se conoce como la jaiba, que también es de uso comercial, aunque no se ha hecho más que un estudio donde un 35% de prevalencia fue encontrado. Sin embargo, es algo que merece atención futura para ver si esto puede tener potencial de convertirse en un peligro para esas pesquerías artesanales o el cultivo eventual que se pueda hacer de este tipo de cangrejos en el país. El otro género que es de importancia en estos gusanos nemertinos es el género Malacoptela,
que se encuentra en bivalvos, principalmente en almejas. Muchas de ellas son de uso comercial. Se ha encontrado en diferentes partes de América, principalmente en el cono sur, aunque en zonas de Centroamérica no ha sido reportado. Es posible que sí esté habitando ciertos grupos de bivalvos comerciales. Principalmente podría ser necesario buscarlo en especies que se sacan de los manglares. Sin embargo, se piensa que este es solamente un comensal que se pega en el interior del manto, que es la piel del bivalvo, gracias a una ventosa caudal, y con su boca no usa la proboscis, simplemente agarra alimento que sobra de lo que el bivalvo consumió. El otro filo importante de mencionar brevemente es los rotíferos, que estos son pequeños invertebrados que tienen una forma globosa o alargada, pero son microscópicos en su mayoría, principalmente los que son de vida libre, que viven en el plancton de los lagos y que están en la columna de agua de esos cuerpos acuáticos, y otros que viven pegados en la vegetación del fondo de los lagos o los ríos, que también son de vida libre. Y entonces estos grupos son los que se conocen como los Eurotatoria y Hemirotatoria. Y dentro de estos, los Hemirotatoria sería específicamente los deloideos, los que viven pegados sobre el sustrato. Estos grupos tienen bastante diversidad y principalmente en los lagos son depredadores del fitoplancton y también de algunos otros invertebrados que viven en el plancton de los lagos. En el caso de los que se llaman monogononta, son hembras que pueden producir descendencia sin un macho, lo que se llama partenogénesis, principalmente cuando los lagos están en periodos muy estables de buenas condiciones ambientales, con suficiente alimento. La población se reproduce de esta manera, generando una gran cantidad de hembras que habitan el zooplancton. Cuando las condiciones ambientales son cambiantes y que va a venir un periodo abrupto, las hembras, en lugar de formar con estos huevos nuevas hembras partenogénicas, producen un macho enano, y esos machos van a fertilizar a las hembras para producir una nueva generación de hembras con material genético recombinado, que esto les va a permitir a algunas de estas sobrevivir ese periodo de adversidad. En el caso de los deloideos, que son los que viven pegados en el sustrato, todas son hembras. Aquí no se han encontrado machos y su reproducción es por medio de esa partenogénesis, que implica cierto grado de recombinación en lo que es la expresión de los genes que se producen en el huevo. De esta manera no son exactamente clones, sino que puede haber la expresión de diferentes alelos de genes en cada hembra que se produce. Estos rotíferos tienen en la cabeza una corona de cilios que la pueden mover para capturar alimento, y por eso es el nombre rotífera, porque esos cilios van a movilizarse en forma que parece que están circulando cuando uno los ve en el microscopio. Y después tienen una estructura mandibular con una faringe con la que pueden triturar esas presas que consumen. Estos son los de vida libre. Y después están los parásitos, que son del grupo Acanthocéphala y tienen una gran diversidad, 1200 especies. Las vamos a encontrar metidas en el tracto digestivo de muchos vertebrados y también en fases larvales en lo que serían muchos artrópodos. La cabeza de estos organismos, en el caso de los acanthocéfalos, está llena de espinas. La pueden sacar y guardar, y le sirve para pegarse en el intestino delgado de los hospederos definitivos, por lo general vertebrados. Y ahí utiliza alimento que el hospedero consumió. En esto se parece mucho al estilo de vida de las solitarias en platelmintos. La cabeza está armada con ganchos, se le llama también probóscide. Vamos a tener que en los adultos no hay tracto digestivo. La alimentación se hace a través de la pared del cuerpo, agarrando fluidos del intestino delgado. La epidermis tiene unos canales lagunares que le sirven para mantener la forma del cuerpo, y los sexos son separados. Tenemos machos y hembras en todos los parásitos, donde los machos suelen tener un tamaño más pequeño. Volviendo con los que son de vida libre, los rotíferos que habitan las columnas de agua de lagos, estos específicamente los del género Branchonus tienen gran potencial en lo que es la acuacultura. Entonces se han hecho investigaciones en diferentes países para cultivarlos. Incluso hay una tesis del Tecnológico de Costa Rica del año 2013, donde se hace cierta evaluación del cultivo de estos
en el Parque Marino de Punta Arenas. Y básicamente lo importante de esto es que se pueden usar para alimento de larvas de otros peces que se estén criando en acuacultura y también de crustáceos. Y lo común es alimentar los rotíferos con microalgas que van a potenciar sus características alimenticias. Entonces este es un campo de estudio para descubrir las técnicas y generar la producción de este tipo de invertebrados para ese uso en la acuacultura. Y es que tienen potencial para lo que sería el control de la eutrofización en lagunas o en medios de cultivo para poder tener después aguas más limpias, porque las hembras de estos invertebrados alimentarse de algas podrían lograr reducir esa acumulación de material fotosintético que puede causar problemas de pérdida de oxígeno para peces que se estén cultivando. Pueden servir también para el manejo de aguas residuales por el consumo de bacterias que pueden ser nocivas, y sirven para lo que sería el estudio de la ecotoxicología, porque se podrían cultivar para producir poblaciones que se utilicen en estudios experimentales de laboratorio. También son un componente importante en las lagunas de tratamiento de aguas residuales. Y en cuanto a los parásitos, las especies más importantes son el género Macracanthorhynchus de la especie Hirudinaceus, que habita el intestino de los cerdos. Va a estar chupando fluidos de la alimentación de los cerdos, por lo cual puede causar problemas en la producción al no tener un rendimiento tan alto de estas especies que están siendo parasitadas. En el intestino se va a producir la reproducción sexual de los machos con las hembras, generando los huevos que salen en las heces del hospedero vertebrado y van a ser consumidas por un insecto, por lo general un coleóptero, en su estado larval. Y dentro del coleóptero se forma una larva llamada cántor que tiene una cabeza espinosa con la que se logra fijar al hospedero y va a pasar por una transformación hacia el acantela, que es una larva más desarrollada, y finalmente el cistacanto, que es un quiste que va a estar en el tejido ya del insecto adulto, cuando tuvo el insecto el cambio de larva a adulto. Y estos escarabajos pueden ser consumidos de nuevo por un cerdo, ingresando de nuevo a su tracto digestivo y de esta manera iniciando de nuevo el ciclo del parásito. Otro género, Acanthocephalus, más bien ha sido encontrado en peces, parasitando el digestivo de peces. Usa como hospedero intermediario, en vez del coleóptero, crustáceos acuáticos como lo que son llamados anfípodos, donde se desarrolla el cistacanto. Y cuando ya es consumido estos crustáceos por los peces, en el tracto digestivo el cistacanto saca la cabeza con espinas, se engancha del intestino delgado del pez y ya inicia el ciclo de adulto. Los adultos van a causar en los peces problemas como lesiones intestinales y peritonitis. Y esto ha afectado en ciertas partes del mundo la producción en lo que sería el cultivo de truchas, que es un pez en el que se pueden encontrar estos parásitos. Y finalmente tenemos otros géneros que son más comunes de encontrar en mamíferos, pero también se dan en aves de corral. Y cuando ocurren en aves suele ser por una infección accidental, convirtiéndolos en hospederos paraténicos. El género Oncícola por lo general es encontrado tanto en especies de cánidos como de felinos, dependiendo la especie, pero en estudios que se han hecho por medio de tesis de estudiantes en México y en Argentina, se han encontrado especies asociadas con lo que sería el esófago de pavos, donde se indica también que pueden causar la mortalidad del pavo al tener una cantidad elevada de esos cistacantos en su esófago. Se va a desarrollar como adulto en los hospederos mamíferos, pero en aves puede causar ese tipo de cistacantos. También se ha encontrado en pollos, que se menciona esto ocurre en Costa Rica. Y después también ocurre otro género que se llama Polymorphus en patos, pero en los patos se desarrolla en el intestino delgado del animal. Otros géneros de acantocéfalos los vamos a encontrar principalmente en lo que sería animales silvestres, como primates, ciertos reptiles y también aves. Y ese sería un pequeño resumen para estos grupos menos conocidos de parásitos de animales.